Shabbat Shalom a todos. Vamos entonces a comenzar con el comentario de la Parashat de esta semana, que es la número 5 y que se llama Ayan Sara. ¿Qué significa las vidas de Sara? La Parashat comienza y vivió Sara 120 años y estos fueron los años de vida de Sara. Y murió Sara. Así comienza la Parashat. Vamos entonces hoy vamos a hacer un resumen. Vamos a ver el concepto de muerte en la Torá, dónde realmente vamos después de la muerte y si realmente hay vida después de la muerte. Y vamos a estudiar los conceptos de muerte, duelo, el concepto del alma, los tipos de alma que tenemos desde una perspectiva hebrea. Eh, Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach y con el permiso de todos ustedes que semana a semana me escuchan, vamos entonces a comenzar. Primero con el resumen. Es interesante porque aquí Abraham eh, ordena buscar una mujer a Isaac después de la muerte de Sara. Y es la primera muerte que vemos aquí. Después vemos cómo el sirviente de Abraham encuentra a una mujer para Isaac que se llama Ribka. Bueno, se la va para la tierra de Sara y Abraham y a la familia y busca a Ribka. Ahí vemos el casamiento de Ribka y Isaac. Vemos la muerte de Abraham, vemos la muerte de Ismael y finalmente vemos pues una recopilación de eventos de los hijos de Abraham y Ketura, o cuáles fueron los hijos de Abraham con Ketura. La pregunta es, ¿por qué la parashá se llama Las vidas de Sara? Y vemos tres muertes aquí, la de Abraham, la de Sara y la de Ismael. Realmente esto significa que hay una conexión profunda entre la vida y la muerte. Con la vida no termina después de la muerte, señores. Hay vida después de la muerte. Y las vidas de Sara, como se llama esta parasha, habla también de los diferentes etapas de la vida de un ser humano. Y dice en el versículo 23.1, y fue la vida de Sara 127 años. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que según los sabios, las etapas más importantes de una persona son a los 7 años, donde es la base para seguir, a los 20, porque ya a los 20 se casaba la gente, ya tenía una madurez, y a los 100, ¿verdad? Como aparece en la Torah, aparece 7, 20 y 100, para decir 127. Y por supuesto que esto nos quiere decir las varias etapas que tiene la vida de nosotros, pero tiene que ver con la vida, ¿verdad? Fíjense que el 100 tiene que ver con la muerte, y a veces tenemos miedo de la muerte, pero no tenemos que tener miedo de la muerte, porque el proceso de muerte es un, un, una terminación de un proceso aquí en esta vida, en este mundo que nosotros vivimos, pero nuestra alma espiritual regresa a su mundo espiritual. Y todos los componentes
materiales de nuestro cuerpo regresan a donde tienen que regresar. Es importante porque aquí dice, esto fue, termina el versículo, dice el pasuk diciendo, estos son los años de la vida de Sara. Shenei Ayei Sara. Ahora la palabra Shenei se puede traducir de dos maneras. Uno, años, ¿no? Hablando de muchos años. Y la otra traducción es las dos vidas de Sara. Dos vidas. Y dos vidas significa que el hombre tiene dos vidas. Vida en este mundo material y vida en el mundo espiritual. De aquí entonces podemos ver, entonces podemos estudiar entonces, basado en lo que acabamos de decir en esta parasha, que es la fuente donde vamos a sacar la enseñanza, en el versículo de las dos vidas de Sara, para entonces entender que tenemos una vida en el mundo material y en el mundo espiritual. Pero lo que la bisagra, por decirlo, entre estos dos mundos es ¿cuál? La muerte. Entonces vamos a ver la perspectiva del judaísmo de la muerte. Entonces vamos entonces ahora a darle gracias al Eterno por esta enseñanza. Bendito eres tu Eterno, sobre el universo, creador de los cielos y la tierra, que nos has dado el mandamiento de estudiar tu Torah. Todo esto por los méritos de nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach. Amén. Vamos a ver entonces la perspectiva sobre la muerte que tiene el judaísmo, la Torah, y la perspectiva de la muerte que tienen las naciones, que por cierto es muy diferente, porque la mayoría de las naciones, los pensamientos, las doctrinas, las mitologías, tienen un alto sentido de importancia. La muerte tiene un alto sentido porque hay, por ejemplo, culturas como la egipcia que tiene el libro de los muertos, en contraste con los judíos que tenemos la Torá, que es conocido como el libro de la vida. Todo es para vida, los mandamientos son para vida, todo absolutamente tiene que ver con eso. Pero la muerte, y aquí tenemos que estar entendiendo que la muerte es muy importante, porque como les dije, es la puerta que te lleva al mundo por espiritual o a las puertas del mundo por venir que todos queremos. Inclusive todos vamos a tener que morir para poder entrar al mundo venidero, como lo dice Rab Shaul, ¿ok? Que algunos morirán y los que estemos vivos seremos transformados. Y esta transformación quiere decir que vamos a pasar en un minuto, morimos y después revivimos. Para poder entender todo esto, ¿verdad? Lo de las dos vidas, tenemos que entender la esencia del hombre y cómo fue creado el hombre, cómo fue formado el hombre y cómo se hizo el hombre. Y lo primero que vemos en Bereshit 1.27, que el Eterno, que es Génesis 1.27, para aquellos que no conozcan el término de Bereshit, y creó el Eterno al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y esta palabra, los creó, aparece dos veces aquí, tres veces, porque después dice varón y hembra, los creó. Este es el versículo. Aparece tres veces la palabra crearon. Ahora, esta es la palabra en hebreo, badá. Y el Eterno creó al hombre a su imagen. Como el Eterno es espíritu, aquí el Eterno creó en el hombre la parte espiritual que tenemos. Por supuesto, la creación del hombre o la completación de la creación del hombre comienza
con la parte espiritual. En Isaías 43:7, un versículo que lo usa mucha gente para, dice, todo lo he llamado en mi nombre por mí. Los creé, los formé y también los hice. Haciendo referencia a los tres tipos de creación o tres tipos de partes que el hombre tiene. Por supuesto, vemos entonces aquí, que ya lo vimos, en Bereshit 1:27, que y creó, la palabra aquí es bará, el Eterno al hombre a su imagen, es decir, a una imagen espiritual. Segundo, ¿dónde está la segunda parte del ser viviente? Dice en Bereshit 2:7, dice, el Eterno formó, y aquí la palabra vayexer, es decir, la primera es bará, la segunda es vayexer. Y tercero, dice en versículo 1:26, hagamos al hombre. Y aquí está la palabra al ser. Por lo tanto, aquí vemos las tres palabras, ¿verdad? Y vamos a explicar cada una de estas palabras. Primero, vemos que el Eterno creó al hombre. Sí. Designa al mundo de la creación, que por cierto, la palabra creer es bara, y el mundo de la creación es beriyá en hebreo. Y está conectado con el nivel del alma denominada Neshama. Hay una alma que se llama, hay una de las almas, por decirlo de una manera, que se llama Neshama. Y donde predomina el pensamiento. Después dice formó, que es Vayiser, que viene de el mundo de la formación, que es el mundo de la Yexirá, y se refiere al nivel del alma que designa la palabra Rúa, que abarca el aspecto emocional. Y la palabra Rúa es la segunda parte del hombre espiritual. Neshama, Rúa, y después se dice hizo, se refiere al mundo de acción, que es Axilú. No, perdón, Axilú es otro de los tipos, pero es de Asiyá. Asiyá se refiere al mundo de acción y el nivel del alma que se llama Nefesh y está relacionado con los instintos, lo que se conoce como el alma vital. Podemos ver entonces que en crear, formar y hacer, que son los mundos de creación, formación y acción, se creó entonces la Neshama, ¿no?, el Rúa y el Nefesh. Lo primero que se creó fue la Neshama, ¿no? Y después entonces se crearon las dos otras que fueron el Nefesh, que es como el instinto, el alma vital, lo que hace que tu corazón palpite, que tu sistema de respiración respire. Ese es el Nefesh, esa es la vida que tiene. Y vemos también aquí el Rúa, que tiene que ver con las emociones, todo lo que tiene que ver con las emociones, y finalmente la Neshama, donde está nuestro pensamiento. Todo esto se le conoce como Nishmat Ajim. Y dice en Génesis 2:7, entonces el Señor, el Eterno, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. ¿Qué significa y sopló? El Eterno sopló la Neshama. Ahí está la palabra en hebreo, en sopló dice Neshama. En su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que este es
allí, un ser viviente, ¿verdad? Está compuesto entonces, primero por la Neshama, eh, segundo por el Rúa, y tercero, que es precisamente el aliento de vida, viene con de viento, viene el Rúa, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, el Nefesh es lo que mueve a tu cuerpo. Y tu cuerpo está formado por los 4 elementos de fuego, aire, agua y tierra. En la, en la formación del hombre, dice que el Eterno formó al hombre del polvo del suelo, sí, la tierra. Y vemos que cuando hizo al hombre, dice que usó barro. Y el barro, el elemento barro es tierra con agua. Y esto tiene que ver entonces con el versículo donde el Eterno dice que hizo un vapor que subiese para regar toda la superficie de la tierra. Y este vapor tenía como propósito regar la tierra para formar al hombre de agua y polvo. Entonces vemos aquí estos dos elementos. Por lo tanto, la parte física, es decir, el cuerpo está compuesta primeramente de agua y polvo. Segundo, el Eterno sopló en sus narices a lo que se conoce entonces como aliento de vida, sopló en el aire. Y de todo esto hizo que de este soplo saliera entonces la Nishma Ajin, el fuego. Y ahí vemos los 4 elementos. La Neshama representa el cuerpo, señora, el fuego. Así que vemos fuego, aire, agua y tierra, también en los componentes del cuerpo, donde está la piel, los 4 elementos de piel, la carne, ¿verdad? Los tendones y los huesos. Todo la composición del hombre está compuesta o por piel o por carne, como todos los el corazón, hay tendones y hay huesos. Y todo esto vienen con los elementos de fuego, aire, agua y tierra. Que por cierto, ¿verdad? Cada uno de estos tiene, tiene los fluidos como los blancos, los rojos, los verdes y los negros, que son predominados el blanco por los conductos linfáticos, los rojos por el hígado, el verde por la vesícula bilar y el vaso con el color negro. Y todo esto tiene que ver específicamente entonces con la formación del hombre. Un rabino muy importante del siglo medio, el Raf Ajim de Bologi, discípulo del gran Gaón de Vilna, explica que el ser humano se compone en 3 partes. La fuente de vida, el nefesh, el animal, es donde está el movimiento físico, donde el mundo donde se manifiesta la acción, así ya la fuerza vital que hace vivir el cuerpo y el alma animal que tiene el hombre y también los animales, que por cierto se dice que fue en el 5.º día donde se creó el nefesh, que se creó la nefesh animal y esta pasó al hombre. Y de ahí están todo lo que son nuestros instintos y nuestra alma vital que nos permite que vivir. Sí, como vuelvo a repetir, la circulación de la sangre, el respirar, todo el sistema, que funcione el corazón, el cerebro, toda
esa fuerza se llama nefesh. El segundo es el espíritu, el rúa o viento. Y es el segundo nivel del alma. Y aquí está el poder de hablar, las emociones. ¿Cuáles son las emociones? Bueno, la ira, la alegría, la tristeza, el shalom, el amor, el odio. Todas estas se encuentran aquí. Y por supuesto los placeres, escuchen bien, de dormir, de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, entonces, aquí, como dijimos, se manifiesta el habla en el Rúa. Finalmente está el alma espiritual, que es la Neshama, que ya la vimos, que es lo que se conoce como el soplo. La Neshama, ahí vemos, el Eterno sopló. Es decir, dio la Neshama. El Eterno es el que da la Neshama, que viene de él. Y esta Neshama es la esencia espiritual del hombre. Y la Neshama es lo que, la fuerza espiritual que mueve a las personas a realizar actos de bien, a acatar mandamientos divinos, etcétera, y apartarse de lo negativo, y etcétera, etcétera. Ahora, estas tres están incluidas en el cuerpo cuando se hace una alma viviente. Ya después de explicar pues los tipos de alma que hay, la pregunta entonces es, ¿a dónde vamos después de morir? ¿Qué pasa después que muero? Para poder entender estas cosas, ¿verdad? El concepto de muerte en el judaísmo son pasos, procesos de cambiar de un mundo a otro. Y de alguna manera, ¿verdad? Lo primero que muere, ¿no? Son esta alma viviente que se llama nefesh. Y entonces, ¿qué es lo que mueve el cuerpo? Y en el momento que el nefesh, el alma vital, muere, lo que no, los que respirar. Fíjense una cosa, fíjense para que usted entienda bien que usted duerme y sigue respirando. ¿Qué es lo que hace que usted siga respirando? El nefesh. ¿Qué es lo que hace que el sistema circulatorio siga andando? Usted duerme, trabaja, ni siquiera piensa. Tu nefesh. Y entonces cuando el nefesh se separa del cuerpo, entonces el cuerpo muere y debe ser enterrado. Por eso es que dice, al polvo eres y al polvo volverá. Ya sabemos que fuimos creados de polvo y al polvo debemos de regresar. Ahora, ¿dónde se entierra el cuerpo? Para entender esto, la palabra en hebreo que está para sepultura, para tumba, para sepulcro, es la palabra Sheol. El problema es que cuando las Biblias fueron traducidas, vamos a hablar del español, se perdió la esencia de Sheol y se le cambió el significado a Sheol. Algunas fuentes de pensamiento, de doctrina, dijeron que el Sheol era el lugar donde las almas iban al morir, conocido como el Hades en la mitología griega, que es que tu alma va a algo que se llama el Hades, que es el lugar donde reposan los muertos. Pero esta es la mitología griega, señor. Hay otras literaturas, ¿verdad? Otros pensamientos que el Sheol es un lugar en el fondo de la tierra donde hay mucho fuego, que también es conocido como el infierno. Se ha traducido infierno como Sheol. Se ha traducido de muchas maneras, pero no quiero entrar tanto
en la explicación de cuántas veces ha sido. Pero lo que le quiero decir es que en hebreo, Sheol significa tumba. Es decir, el lugar físico se refiere al lugar de la sepultura. Es decir, ni siquiera cementerio podría ser Sheol, sino es a la tumba, a la sepultura o al sepulcro, el lugar en la tierra físico. Por supuesto, esto es hoy en día, anteriormente eran cuevas. El Sheol eran cuevas, como lo podemos ver en el libro de los Evangelios cuando habla de la muerte de nuestro santo maestro que fue enterrado en una cueva. Ahora, ¿qué es lo que realmente queda en el Sheol? ¿Qué queda en la tumba? En Eclesiastés 9:4 nos explica primero algo para poder entender. Dice aquí, pero para todo aquel que está entre los vivos hay esperanza. Si cuando tú estás vivo, hay esperanza. Pues mejor es perro vivo que león muerto. Que ya está haciendo una referencia y que es preferible vivir como un perro, ¿verdad? A estar como un león. Es decir, hay más, es mejor vivir que morir. Porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos, miren lo que pasa aquí con los muertos, no saben nada, no tienen más recompensa, pues el recuerdo de ellos cae en el olvido y también ha desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo. Así que cuando una persona muere, todas estas cosas, fíjense una cosa, fíjense, entonces, donde dice ha desaparecido el amor, el odio y su envidia. Estos son emociones, por lo tanto el Rúa no queda en el Sheol. Ni saben nada, ni tienen ni saben nada. Es decir, que su pensamiento, ¿verdad? El recuerdo que está en tu mente, que está en la Neshama, tampoco está más. Inclusive en el mundo de acción, donde hay recompensa, quien hace la recompensa es realmente tu cuerpo. En este mundo tienes tu cuerpo para hacer recompensa. Entonces, tanto la Neshama, tanto como el Rúa, tanto como el Nefesh, no quedan en el Sheol. ¿Qué queda en el Sheol? Solamente tu cuerpo, el Gulf, como se dice en hebreo. La palabra Gulf. Espera. En Eclesiastés 9:10 nos dicen, todo lo que venga a la mano para hacer, hazlo lo mejor que pueda. O sea, mientras esté vivo, en este mundo de acción, haz lo mejor que pueda. Porque en el Sheol, ya sabemos que el Sheol es la tumba, el lugar físico de la tumba aquí en la tierra, a donde vas que el cuerpo. No hay obra, ni cuenta, ni conocimiento, ni sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el Nefesh como el Rúa y la Neshama no quedan en el Sheol. Lo que está en el Sheol no alaba ni menciona a Hashem. Es decir, tu cuerpo es lo que queda en la tierra, en el Sheol. Por lo tanto, en el Sheol solo se encuentra el cuerpo. Porque en el momento que no tiene energía en este mundo del cuerpo, este cuerpo comienza el proceso y el nefesh puede ser que se tarde horas por eso es que ustedes ven que los muertos le quedan algunos síntomas, ¿sí? de reflejo, etcétera, 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 porque todavía el nefesh puede tener algunas radiaciones de, de vida, puede tener todavía cosas de vida.
Y esto que dice, porque en el Seol no exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro te esperan tu verdad. Es decir, que la parte espiritual se va en el momento que muere el cuerpo. Queda con una conexión, pero esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Elohim dice aquí, redimir mi vida, y está la palabra nefesh, del poder del Seol. Así que el nefesh no queda en el Seol, porque te llevará contigo. Esto está en Salmos 49, 16. Por supuesto, yo estoy leyendo la traducción en hebreo para poder hacerles entender. En Coelet, es decir, 12:7 en Eclesiastés, dice, el polvo se torna a la tierra como era. Y el espíritu, cuando vemos la palabra espíritu en hebreo, que se ha sido traducida, es Rúa, se vuelve a Hashem que lo dio. Por lo tanto, tampoco el Rúa queda en la tumba, en el Seol. Por lo tanto, tanto el Nefesh, la Neshama y el Rúa se van del cuerpo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que el cuerpo, que es lo que sería como el cuarto elemento que tenemos, ¿verdad? Que viene del barro, regresa a la tierra. Y esa alma espiritual que vino de Hashem vuelve a él. Bueno, ya hemos entendido, ya hemos visto cómo se identifican todas estas cosas. Lo que les quiero decir es que tu, tu espíritu no va a quedar preso en tu cuerpo, va a salir de ese cuerpo. Y tú vas, tu espíritu va a qué? A volver a donde está su creador. Y para poder entender todas estas cosas, ¿verdad? De la muerte, del duelo, hay que estudiar la ley judía, que es lo que se conoce como halajá, que prescribe todas las cosas que hay que hacer para que tu alma se eleve después que muere. Y el duelo se vive en varias etapas que nos enseñan muchas cosas. Por ejemplo, vemos que el primer día de la muerte del cuerpo es producto de que el nefesh, la fuente de vida, el aliento, perdón, la alma vital, muere, se separa del cuerpo. Dicen que viene el ángel de la muerte con la espada para separar el cuerpo de esta nefesh, fuerza vital, alma animal. Y de alguna manera entonces el nefesh es lo primero que se separa. Ahora, tanto el rúa, que es las emociones, y la neshama, que es donde están tus pensamientos, siguen. Por lo tanto, cuando mueres, cuando se separa tu alma, el nefesh muere. Pero tú quedas conectado, hay una conexión con tu cuerpo. Y a pesar de que está fuera del cuerpo, tu alma viviente está fuera del cuerpo, entonces hay una conexión. Y esta conexión se va a ir desligando en la mayoría del tiempo. Y para que se vayan desligando se necesita que el cuerpo sea enterrado. Por eso que el mandamiento de enterrar al cuerpo en el mismo día, como dice Devarim o Deuteronomio 23, 21-23, que dice, su cuerpo no se colgará en el árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrará el mismo día. Es decir, que hay que llevarlo al Seol el mismo día. Como pasó con Yeshua. Vinieron unos discípulos
Lo bajaron de la cruz y lo llevaron a la cueva. Pero esto es porque el cuerpo debe ser llevado entonces para que cumpla el principio: al polvo eres y al polvo volverá. Sobre todo como anteriormente, hoy en día usan las urnas, ¿verdad? O los cofres, ¿no? No sé otra palabra para eso, aquí en Latinoamérica. Pero inmediatamente después de la muerte, entonces, comienza el proceso de descomposición del polvo eres y al polvo volverá de tu cuerpo. Inmediatamente después de la muerte hay un periodo entonces conocido como Hibut HaKever, y esto es conocido como los dolores de tumba. Es un proceso de que durante estos días empiezan los juicios contra la persona que muere. De hecho, la manera como mueres es un juicio. La manera como eres enterrado, si es que eres enterrado, es otro juicio. Todo lo que pasa en tu entierro, en tu velorio, para usar palabras que ustedes conozcan, y todo lo que pasa alrededor en los días siguientes son juicios para esa persona. Y donde durante ese periodo el alma está confundido. Incluso hay almas que tratan de entrar al cuerpo de nuevo. Y están en un viaje de ir y venir en donde está el cuerpo y donde está su casa y donde están los seres familiares. Esto pasa los primeros 3 días. Ahora, ¿qué pasa cuando se entierra el cuerpo? En Eclesiastés 12, 6, 7 dice: acuérdate antes de que se rompa el hilo de plata, que esto es lo que rompe el algen de la muerte. Se quiebra la cuenca de oro, se rompe el cántaro junto a la fuente y se hace pedazo la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo, es decir, a la tierra, así el cuerpo, como era, y el espíritu, que por cierto hay 3 determinaciones aquí: que la cuenca de oro, el cántaro junto a la fuente y el pedazo de la rueda junto al pozo. Son 3 cosas que son referencias a los a las 3 componentes del alma que da el Eterno, lo que se conoce como alma viviente. Y entonces dice aquí: el espíritu, haciendo referencia a esta alma viviente completa, volverá a Dios que lo dio. En su sentido más amplio, la muerte, eh, la muerte es un proceso donde el hombre entonces comienza su retorno al Eterno. Por eso es que dice: me rodearon las ligaduras del Seol y me confrontaron los lazos de la muerte. Esta referencia que vemos aquí es de la conciencia de que el hombre tiene que entender que hay ligaduras en el Seol, y me confrontaron los lazos de la muerte. Y estos lazos y estas ligaduras es el cordón de plata, que es el cordón umbilical espiritual entre esta parte física y esta parte espiritual. La primera semana, ¿verdad?, que son 7 días, vemos ya que el Nefesh ha muerto. Y es interesante porque el Nefesh estas palpitaciones y estas formaciones eléctricas del Nefesh puede durar hasta 3 días, 3 días y 3 noches. Al cuarto día ya el Nefesh muere automáticamente, y por eso es que el Yeshua tenía que estar 3 días y 3 noches. La razón era porque tenía que morir totalmente su Nefesh. Y al morir el Nefesh es imposible que regrese
las otras dos partes que quedan. Por lo tanto, ese fue el milagro que hizo el Eterno fue al cuarto día. Ya habían pasado tenía que pasar 3 días y 3 noches en el Seol, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, pasó lo que pasó. Al cuarto día es resucitado y entonces, bueno, ya todos conocemos lo que pasó. Ahora, en la primera semana, supuestamente, ya vemos que el Nefesh muere y queda la Rúa y la Neshama, ligada todavía al cuerpo. Y esto se conoce, estos 7 días se conocen como Shiva, que realmente significa 7. Y es el nombre del periodo de duelo observado entre el judaísmo que nos enseñan muchas cosas. Porque este periodo son para los 7 grados de parentesco: padre, madre, hijos, hermanos, esposa, abuelo y nieto. Y se divide entre el día de la muerte, que ya lo vimos, el entierro en sí, y el cuarto día del retorno no a la vida. Después estamos en el cuarto día, el quinto y el sexto, y el séptimo se llama Shiva. Y el alma que queda, que es el Rúa y el Neshama, continúa habitando en su propio hogar, con los familiares, y él ve todo. Nosotros vemos todo el proceso desde que morimos hasta el día 7. Y por eso es que hay muchas leyes de duelo para proteger al muerto, porque el muerto ve absolutamente todo. Y recuerde que todavía sus emociones están al pálpito. Y dicen que el alma también está en luto, así que siente emociones. Por lo tanto, todavía el Rúa, bajo esta interpretación del periodo de luto que transiten los familiares, de 7 días, se le pide 7 días donde hacen una serie de factores, y el alma de la persona también está en duelo porque muere. Y sobre estos 7 días, al séptimo día, según nos dice, el Rúa se desprende, la segunda parte del alma, identificando entonces que las emociones y el alma pierde toda conexión con las emociones. Durante ese periodo se hacen rezos, ¿verdad?, en la casa, así como estudio de la Torá, y ahí comienza, ¿verdad?, se termina el duelo fuerte. ¿Por qué? Porque terminan las emociones del muerto. Y solo queda entonces la Neshama, el pensamiento. Después de esta semana viene lo que se conoce como Sheloshim, que es el mes, 30 días. Y las costumbres que vemos del duelo exigen, ¿verdad?, que los dolientes estén haciendo plegaria, actos de buena fe, hasta el día 30, que termina el Sheloshim, y ahí entonces la persona puede comenzar su vida ya normalmente. Aunque ya en la Sheva ya puede ir a trabajar y todo eso. Solamente es una semana de duelo fuerte. Después viene el mes y después viene el año. Ahora, esto es interesante porque después de un mes, según los sabios, comienza entonces un periodo de luto con menor restricción, y puede la familia volver a sus actividades normales de trabajo y estudio. Pero esto ayudará solamente al alma a elevarse para llegar al juicio. Según los sabios, dice que el juicio comienza en el día 30 hasta el año. Pablo afirma en sus cartas de Hebreo que así como la sentencia del hombre es morir una sola vez, y después esto viene el juicio. Esto quiere decir que después que tú mueres viene un juicio. Y este juicio se le hace el juicio a tu Neshama, que es la representante de tu cuerpo
de tu nefesh, de tu rúa, como dice en Hebreos 9:27. Y en Coelec 7:1 y 2 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte al día del nacimiento. Si es mejor el día del nacimiento, ¿por qué? Porque el día de la muerte, porque al comenzar el día de la muerte comienza el proceso de regresar a tu esencia. Como dice también en Proverbios 14:32, pero su maldad será lanzada el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Por qué? Porque los justos cuando mueren se le hace un juicio y ahí mismo se le decretan muchos decretos. Por supuesto que en el juicio, que puede durar el mes, ¿verdad? O ese día 30, le pasan la película de su vida, dónde pasaste, cuando pescaste, cuando hiciste buenas acciones, y ahí se le da un veredicto, que ese veredicto va a durar aproximadamente 11 meses para cumplir el año. Cuando esta parte de la Neshama, lo que se llama Yixaha Neshama, después de este mundo, después de la sentencia del Tribunal Celestial, está lo que se conoce como Toha Shana, ¿sí? El año, que en realidad son 11 meses. Este periodo de 11 meses es donde la alma es sentenciada, ¿verdad? Y ahí entonces entra en el periodo de qué? Bueno, empieza a conocer entonces ser sentenciado, tener que estar 11 meses, espera 11 meses. Los más justos son realmente los muy justos, como el caso de Yeshua, en su primer día, ¿verdad?, de muerte, cuando es enterrado el mismo día, la Neshama subió al Padre. Imagínense la calidad de alma que tenía nuestro Santo Maestro. Pero para los otros seres mortales la cosa es diferente, ¿verdad? Entonces, este periodo puede durar 11 meses. Mire, el objetivo de esto es que el alma, cuando fue creada, fuera para perfeccionarse, para acercarse a Dios, para bajar la presencia divina en este mundo material, convertir este mundo que sea tan perfecto que Dios mismo lo pueda habitar. Esto es lo que se conoce como el concepto de este mundo, es lo que se conoce como el Olam Abba, que es tu alma espiritual, pertenece al Olam Abba o el mundo espiritual. El Olam Abba es el mundo de Hashem, es el mundo venidero, es la dimensión indescriptible que permite al alma integrarse a su esencia. En el Olam Abba no existe el libre albedrío. En el Olam Abba el alma no puede superarse porque ya ha completado todo su hecho. Todos tenemos nuestro destino en el Olam Abba, pero ahí tendremos roles, posiciones, diferencias. Y esto depende de los juicios celestiales que se le decreten. En el Talmud, en Nedarim 39b, se afirma que dice que 7 cosas fueron creadas antes del mundo. Y una de estas fue el infierno, lo que se conoce como Geinón. Pero el infierno realmente no es el Geinón, que se ha traducido como infierno, no es precisamente, es un lugar para la purificación del alma por los 11 meses. Tiene 50 niveles de purificación. Y este Geinón solo se admite a quienes ya pasaron por el juicio. Y a Geinón, a lo que se conoce como infierno, van buenos y malos, sin ninguna distinción. Simplemente van a pasar esos 11 meses purificando. ¿Por qué? Porque el alma es pura, pero en esos 11 meses tu Neshama queda envuelta de qué? De cuestiones de impureza y todo eso, que necesita ser limpiada, y para eso es el Geinón, porque
al Eterno nada puede entrar sin ningún vestigio de impureza. Los sabios dicen entonces que la mayoría de las personas van a Gehinnom y luego van y toman su lugar en el mundo. Ahora, esto se al mundo del Gan Eden, que es el lugar de la recompensa espiritual para los justos, que a menudo se conoce como paraíso. Descripción específica del mismo varía mucho de una fuente a otra. Señores, solo los muy justos van directamente al Gran Edén. Y podemos ver que hay varios sitios en el Gran Edén. Por ejemplo, el seno de Abraham, sitios donde se estudia la Torá, sitios donde las almas no pueden purificarse, las ponen a dormir hasta la espera de Mashiach, que los va a poder purificar, sitios para hacer Teshuvah, y sitios que se llaman como el Castaquila, que son días muy fuertes. Esto sí es fuerte. Esto sí podríamos decirle que es un tipo de infierno, donde las almas están sufriendo mucho para poder ser purificadas. Pero no vamos a hablar de esta cosa. En resumen, señores, la muerte no es el fin de nuestra existencia. La muerte es solo una etapa de la vida verdadera. El muerto, durante ese periodo del mes, sabe totalmente todo lo que sucede alrededor. Y el proceso de morir implica enfrentar un juicio. La verdadera razón por la que nosotros lloramos, ¿verdad?, es porque no vamos a ver más a nuestros seres queridos. Pero el alma de nuestros seres queridos, en muchas oportunidades, así como los grandes sabios, han dicho que cuando, como dijo Rachaol, he acabado la carrera, para esto es que yo he hecho todo el trabajo que he hecho. ¿Para qué? Para llegar al día del juicio con la mayoría de valores para poder tener el mérito de estar donde, en el gran Edén. Y por lo tanto, lo más importante es magnificar nuestra vida antes de la muerte, de hacer todo lo que tenemos que hacer en este mundo, que es como un corredor, es como un puente que nos lleva al mundo venidero. Con la muerte conoceremos realmente el mundo de la verdad, lo que nos quiere decir que este mundo que vivimos no es exactamente el mundo verdadero, sino una copia del mundo de la verdad. La Torá nos dice que Él es un árbol de vida para quienes se acogen a ella, y debemos acogernos a la Torá para tener vida. Y ella misma fue dada para hacer vida en este mundo. Por lo tanto, dediquemos nuestros esfuerzos a lograr el objetivo sin temer a la muerte, ni la posibilidad del destino de nuestra alma. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ser íntegros y correctos delante del Eterno y también de los hombres, ya que el Eterno se ocupará de nuestras vidas, ¿verdad?, luego de la existencia de este paso en este mundo, señores. Por supuesto, está el concepto de la resurrección de los muertos, porque la historia realmente no termina aquí. Hay almas que necesitan los méritos del Mashiach para resucitar. Y la concepción de la Torá, ¿no?, es que tiene una correlación con el mundo espiritual y el mundo físico. La recompensa final no es el gran Edén. El paraíso, el alma, no se ha concretado su objetivo, no ha perfeccionado el cuerpo que fue dado, no se ha hecho de este mundo material un mundo para ser habitado por el Eterno. Y para eso viene Mashiach. Mashiach viene para que con nosotros, con este cuerpo, podamos en este mundo hacer un mundo habitado por el Eterno. La recompensa final de todo esto, después de los 1000 años que vivamos después de la venida de Mashiach, es que el Olam Abba, las personas en su totalidad, con su cuerpo y con su alma, puedan pararse frente al Eterno y servirle al Eterno con todo tu corazón, con toda su alma y con todo su cuerpo. Este es el concepto de muerte, que es un estado donde nosotros, ¿verdad?,
Es un proceso, un puente que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para llegar a la rectificación total de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Shabbat Shalom, señores. Shabbat Shalom.